¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el laboratorio en una nueva formación, que en este caso va a ser la 5-4-1 cerrojo, donde me habíais pedido formaciones defensivas, así que en este caso os voy a traer una formación un poquito más defensiva, aunque siempre con recursos ofensivos, así que como siempre os voy a hacer pizarras tácticas y ejemplos en juego real, para descargar sus tácticas en FC26. Así que entrando a la formación utilizada, vamos a utilizar un 5-4-1 parejo, ese que tiene dos mediocampistas y medio izquierdo y medio derecho en defensa, para formar este 5-4-1 defensivo, que es un buen sistema para defender, y de este 5-4-1 defensivo vamos a evolucionar a una especie de 3-4-3, sobre todo orientado hacia la derecha, donde lo que va a suceder es que los dos laterales carrileros se van a meter como doble pivote, el doble pivote, el de la izquierda, en este caso Márquez, se va a adelantar su posición un poquito por delante del lateral izquierdo que está como pivote, y nuestro mediocampista del doble pivote derecho va a estar como extremo derecho, va a avanzar su posición, y nuestro extremo derecho va a atrasar su posición para formar esta especie de 3-4-3 con nuestro extremo izquierdo medido un poco por dentro cerca del punta, y por lo tanto se forma este 3-4-3, pero sobre todo tirado hacia el lado derecho, que es donde vamos a basar todo nuestro juego. Así que entrando en los momentos más utilizados en esta táctica, aprovechando en salida de balón, que vamos a tener en el lado derecho a nuestro mediocampista que se abre y adelanta su posición y se abre en derecha, y nuestro extremo derecho que retrocede su posición. Cuando robemos por el lado izquierdo, en muchas ocasiones podremos ver cómo podemos hacer desde nuestro central izquierdo o lateral izquierdo un cambio de juego de lado a lado para que pueda recibir, en este caso el extremo Messi, que baje su posición y recibiendo en esa amplitud tenga a Kanté por delante, y por lo tanto en algunas ocasiones pueda pasar que su lateral salte a nuestro extremo Messi, que está bajando su posición, y por lo tanto deje espacio a su espalda que aproveche nuestro mediocampista para así poder llegar a hacer esa transición o esa salida de balón y llegar a la última línea. Nicely weighted crossfield ball. Time for some positive wing play now. Can he finish? Dan Burn. Good vision to switch the play. Marcos Llorente. Oh, a great chance. Y es que estos desmarques del medio derecho, en este caso Kanté, al espacio, no simplemente los vamos a hacer con los cambios de juego, sino cuando también tratemos de robar el balón en ese lado derecho, combinar unos cuantos pases, y aprovechando que Messi baja su posición y tenemos al central derecho más nuestro lateral derecho que está como pivote, combinando entre esos jugadores, juntándose también nuestro central del centro que se acerca a la posición, con esos cuatro jugadores combinando entre ellos, podemos sobre todo acabar encontrando a Messi abierto en derecha, y también suceda esta situación de partido en la que su lateral acabe saltando a nuestro extremo que está bajando su posición y deje su espalda para que Kanté, en este caso nuestro medio derecho, aproveche y vaya al espacio. Patient build-up, but not quite the end product. Well, that was how to defend the edge of the box. Messi. Y es que a nuestro MD o a nuestro extremo derecho no simplemente lo vamos a encontrar en esas posiciones por el lado derecho abierto en banda derecha retrocediendo, sino que en algunas ocasiones con libertad se meterá un poquito más por dentro, por ese carril interior, formando una especie de 3-2-2-3 donde estén los dos pivotes que son los dos laterales, y Márquez, que es en la medio izquierdo, y Messi en este caso que es el extremo derecho, también por ese carril interior, formando esa doble media punta, digamos, y por lo tanto lo puedan encontrar un pase interior para él, y que desde ahí él pueda girarse y ya tener a los tres jugadores adelantados para formar así una jugada de ataque. Mohamed Simakon, and with the advantage, no reason why you shouldn't play keep ball. Yeah, they're well in control, aren't they? Messi looking for the through ball. Conte.
And the shooting. Y es que en este sistema la particularidad es que va a haber mucho intercambio de posiciones, sobre todo entre nuestro mediocampista Kanté y Messi, es decir, el extremo derecho y el mediocampista derecho, porque uno es medio extremo y el otro es mediocampista lateral, y por lo tanto en algunas ocasiones se verá como uno está abierto y por lo tanto el otro está en un carril un poquito más interior, y cuando el otro esté abierto en banda, el otro estará interior. Siempre se van a complementar para que uno esté dando la amplitud y el otro esté un poquito más por dentro. Jorginho Ruta. On to Y otra situación muy importante en este sistema es cuando hundamos al equipo rival en su área y tengamos una posesión en campo rival ya en el último tercio, y se podrá formar ese 3-4-3 formado por los tres centrales y esa línea de 4 que estará formada por los dos laterales como doble pivote, el mediocampista izquierdo que estará un poquito adelantado y el extremo derecho, que es Messi, metido por dentro, como si fuesen un poco más adelantados, y finalmente en la última línea esos tres de adelante, que será nuestro mediocampista derecho que se abre como extremo, y sobre todo el extremo izquierdo que se meterá por dentro juntando su posición bastante cerca al delantero centro, y mediante estos cuatro jugadores de atrás trataremos de filtrar esos pases, sobre todo para el delantero centro y para nuestro extremo izquierdo que se mete por dentro, filtrarles un balón interior y desde ahí poder finalizar las jugadas. now there could be a real chance developing. Now it needs a good ball in to put them ahead. It's Marcos Llorente. Oh, a great chance. Pero es que este sistema no es simplemente para tener posesiones o cambios de juego rápidos y ya está, sino que no simplemente podemos atacar por el lado derecho, aunque va a ser el más fuerte, sino que también podemos atacar por el lado izquierdo, donde ese extremo izquierdo vamos a tratar de que sea un jugador un poquito rápido al menos y que pueda ir bien al espacio, para que simplemente lo que sucederá en ese lado izquierdo es que cuando robemos vamos a tratar de encontrar a nuestro delantero centro, que filtrándole un pase interior tenga a el extremo izquierdo corriendo al desmarque con una dejada para que pueda quedarse mano a mano con el portero y sea ese lado izquierdo un poco juego veloz y de transición, y ese lado derecho, si se puede hacer la transición con el cambio de juego, la hacemos, pero si no, tratamos de combinar un poquito más por ese lado derecho, acumulando más jugadores. Instinct there to cut it out. Ruta. That's a nice forward-thinking pass. And it must be. Ruta. That looks decent, making progress here. Y aunque haya dicho que el lado izquierdo es el de las transiciones, no quiere decir que en el derecho también se puedan hacer transiciones. Y es que de hecho, en muchas ocasiones, cuando rebobemos y ataquemos por ese lado derecho, tendremos la ventaja de que nuestro extremo, como bajará un poco a recibir, y nuestro medio derecho irá hacia la banda a correr hacia ese lado, podremos en muchas ocasiones hacer un 2 contra 1 al lateral izquierdo del equipo rival en esa transición y poder avanzar por ese lado fácilmente, y también así generar una transición peligrosa. Así que, entrando a las tácticas, vamos a utilizar estilo de juego contraataque, porque así vamos a tener las transiciones mucho más rápidas, pero eso no quiere decir que en cierto momento podamos también combinar. Y en enfoque defensivo vamos a poner balanceado 45, vamos a tirar una línea media sin arriesgar mucho para que el equipo se recoloque y podamos defender tranquilamente. Así que, entrando a los roles, al portero le pondremos portero defender, a los centrales, importante, al central de centro, defensa lateral, defender. ¿Por qué defensa lateral? Para que se acerque un poco más a ese lado derecho y sume uno más para acumular tanta gente en ese lado derecho por el que muchas veces vamos a sacar el balón, y al central derecho sí que le pondremos defensa lateral también, defender, para que se abra un poco más y también se junte otro jugador más en ese lado derecho. Y al central izquierdo, en cambio, le pondremos defensa defender, no vamos a tocar nada, para que sea un poco el que equilibre. A los dos laterales les pondremos falso defensa defender, a los dos para que sean el doble pivote cuando tengamos el balón. Al doble pivote real de mediocampistas en defensa, al derecho, que es el que va a jugar como extremo, le pondremos medio extremo a atacar para que adelante su posición y se abra en ese lado derecho, y al doble pivote izquierdo le pondremos contención defender, porque así va a defender y además va a dar equilibrio y va a estar un poquito más adelantado que los laterales.
A nuestros extremos, extremo izquierdo le pondremos delantero interior balanceado para que cargue ese carril interior y se junte con el punta, y a el extremo derecho le pondremos mediocampista lateral defender para que retrase su posición y podamos ver cómo está en un escalón por detrás de nuestro mediocampista. Y finalmente al delantero centro le pondremos cazagoles versátil para que tenga movilidad, baje a recibir y también tenga esa cierta movilidad, pero en definitiva sea un goleador. En pantalla tenéis el código de la táctica que también tendréis en la descripción. Y este apartado que también es importante y es saber qué tipo de jugadores en qué posiciones necesitamos. Sobre todo, en este caso en los laterales, tratar de coger jugadores que tengan cierto buen pie y agilidad porque van a jugar de pivotes cuando tengamos el balón, por lo tanto nos interesa que al menos tengan cierto toque de balón. En el medio derecho, tratar de coger un mediocampista que tenga ritmo, porque al final va a ser un extremo en muchas ocasiones cuando estemos atacando y por lo tanto no hace falta que sea un goleador porque estará abierto en muchas ocasiones, pero al menos que sea un jugador que tenga velocidad. Y en el otro pivote sí que puede ser un jugador más equilibrado. Y en el extremo izquierdo ponemos un jugador muy veloz, importante porque va a jugar al espacio y va a ser un jugador que cuando ataquemos rápido necesitamos velocidad, y también cuando estemos atacando más posicional sea un jugador que tenga definición porque va a estar junto a nuestro delantero centro como un segundo punta, por lo tanto es importante que también tenga gol. Y en el extremo derecho sí que va a ser un jugador que necesitamos que tenga pase, porque va a ser un jugador que va a bajar mucho más a recibir, va a jugar por dentro y va a ser mucho más asistidor, aunque también pueda meter goles, pero va a ser más importante que sea un jugador con buen pie. Y finalmente en el delantero centro se va a priorizar también un jugador que pueda definir con las dos piernas, un jugador que se pueda asociar un poco y no tanto un delantero tanque, ya que va a ser un jugador que va a ser muy rematador. Así que hasta el vídeo de la 5-4-1 cerrojo, y como siempre que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.